Comenzamos con el bloque de HTML5. Al fin y al cabo es uno de los más importantes porque da nombre al curso y seguramente el más esperado. HTML5 puede parecer que es una gran novedad en el desarrollo de productos digitales, sobre todo de productos web, pero realmente HTML5 no es más, sin quitarle el mérito, pero no es más que la quinta versión del lenguaje básico de HTML. Muchos programas se van actualizando y se van mejorando y se van versionando, pues HTML lo mismo. Entonces este HTML5 es esa nueva quinta revisión que se dio desde esa versión de HTML que hemos visto en vídeos anteriores, en el que hemos visto una serie de etiquetas que aparecían dentro de ese diccionario y una serie de atributos. Bien, pues en HTML5 se hace una revisión. Perdón, en esa quinta revisión se hace una revisión del HTML4, se incorporan unas mejoras y se lanza una nueva versión que es la que conocemos como HTML5. Bien, vamos a ver cómo se define o cómo lo definen en la Wikipedia para que también lo podáis ver y también lo podáis buscar, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí. Vale. HTML5, como os comentaba, es la quinta revisión importante del lenguaje básico de HTML. Se incorporaron una serie de ventajas o de mejoras, ¿vale? Sí que es verdad, fijaros que dice, al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas etiquetas, porque en esta nueva versión se incorporan nuevas etiquetas, se recomienda al usuario común actualizar su navegador a la versión más nueva. Bien, este párrafo es muy importante para los desarrolladores y los maquetadores web. ¿Por qué? Porque HTML5 incorpora una serie de ventajas con estas nuevas etiquetas que, como aquí bien dice, no todos los navegadores entienden. Entonces, dependerá de nuestro modelo de negocio y dependerá del usuario al que vayamos orientado, que tendremos que estudiar si esas posibles personas o usuarios finales creemos que pueden tener navegadores más modernos o no. Es decir, si nosotros estamos haciendo un producto web en donde la media de los usuarios se encuentra en un entorno rural o tienen una edad avanzada, que tienen menor uso de la tecnología y por tanto seguramente sus navegadores no estén actualizados o no tengan equipos modernos. Este tipo de variantes las tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi público sigue utilizando una versión, por ejemplo, muy antigua de Internet Explorer, pues seguramente estas etiquetas no las deba de utilizar o estas mejoras no las deba de utilizar, porque entonces en sus casas, en sus navegadores, no van a ver mi web bien. Entonces tendré que seguir utilizando los métodos clásicos de HTML, las etiquetas más antiguas, los CSS más antiguos, o si estoy incluso dentro de JavaScript, pues las funciones de JavaScript más clásicas y antiguas. Por esto mismo, porque igual este usuario va a ver mi web y no ve nada o lo ve muy feo porque no se ha cargado correctamente porque su navegador es muy antiguo. Bien, entonces esto también es muy importante. ¿Qué nos dice más en la Wikipedia? Bueno, pues nos dicen que se han incorporado una serie de nuevos elementos y atributos, ¿vale? Que van a mejorar pues nuestros sitios web. Algunos van a seguir iguales y otros van a ser mejorados o algunos nuevos que aportan mayor significado semántico, ¿vale? Acordaos que existían etiquetas que aportaban significado semántico al contenido que encerraban, otras no, y algunas incluso aportaban algo de estética, ¿bien? Entonces aquí la Wikipedia está muy bien porque nos hace una tabla, ¿vale?, por colores, en la que nos dice en amarillo las que se han introducido en HTML5, en rojo las que se han deprecado o eliminado y en azul las que se han mejorado y en gris, bueno, pues las eliminadas también en esta versión, ¿vale? Y luego las que están en gris, pues, en blanco, pues se mantienen. De todas maneras, en el curso, entre los materiales y lecturas, tenéis también dos PDFs que se llama Cheat Sheet HTML5, que son dos PDFs con un glosario de todas las etiquetas que existen, con la versión en la que se incorporaron, sus atributos, para que le podáis echar un vistazo sin necesidad de tener que acudir pues aquí a la Wikipedia o a cualquier otra página web, ¿vale? Aquí, si os fijáis, bueno, pues nos dicen que se han incorporado una serie de etiquetas nuevas con una serie de atributos. Los atributos globales son los generales para todas las etiquetas, a los que se pueden utilizar en todos, pero por ejemplo se introducen algunas que tienen atributos específicos. Bien, esto es lo que voy a ir viendo con vosotros. De todas maneras, lo que más me interesaba ver aquí con la Wikipedia era la definición, era a vista de pájaro esta tabla,
para que veáis que se incorporan algunas y se eliminan otras, y luego muy importante la parte de las novedades y la parte de la web semántica. Bien, en HTML5 esas mejoras que son, bueno, pues se incorporan nuevas etiquetas que nos van a ayudar, por ejemplo, a cargar archivos multimedia como son audios y vídeos. Bien, Canvas, para trabajar con Canvas necesitamos tener conocimientos de JavaScript. Bien, pues si queréis seguir investigando, aquí en la parte de JavaScript, bien, bueno, pues podéis ver todas las mejoras que se han incorporado. ¿JavaScript para qué sirve? JavaScript sirve para hacer una web más dinámica, es decir, generar comportamientos y funciones que hagan cosas. Es decir, pues si pincho en un botón, que aquí me aparezca un texto. Si hago la pantalla más pequeña, que me aparezca una ventana emergente o pop-up o lightbox, como lo queramos llamar. Que el buscador, cuando el usuario empiece a teclear en el buscador, le vayan apareciendo resultados por coincidencia de búsqueda. Todo ese comportamiento dinámico dentro de nuestra web lo da JavaScript. Pero para ello ya tenemos que tener conocimientos de programación. Acordaos que HTML y CSS no son lenguajes de programación, ¿vale? Pero JavaScript sí que lo sería. Vale, más novedades, etiquetas para manejar grandes conjuntos de datos, lo mismo, necesitamos tener también conocimientos de parte de JavaScript. Mejoran los formularios, nuevos types para los inputs. En vídeos anteriores hemos visto que los formularios tienen una etiqueta que es input, una etiqueta tipo input es la cajita en la que el usuario puede escribir, pero esta etiqueta input va acompañado de un atributo llamado type, que puede ser de tipo number, de tipo texto, de tipo password, de tipo email. Si os acordáis, este tipo email os comenté que era de HTML5. Bien, pues hay estos types, ¿vale? De URL, datetime que saca un calendario. Bueno, pues estos tipos son nuevos y mejoran por tanto la versión de HTML4 dentro de la versión de la 5. Bien, también incorporan funciones matemáticas, gráficos vectoriales. Esto también con la parte de JavaScript, drag and drop, que es para arrastrar objetos, también con JavaScript, porque todo esto son comportamientos, ¿vale? Entonces lo más importante son las mejoras en los formularios, lo más importante a nivel de etiqueta HTML, ¿vale? No de JavaScript. Lo más importante y las mayores mejoras son en la parte de los formularios y nuevas etiquetas para archivos multimedias y etiquetas nuevas que aportan valor semántico. Bien, las voy a ver con vosotras todas estas etiquetas para que veamos qué diferencia existiría entre una estructura con HTML4 y una estructura con HTML5. Bien, pues esas serían las mayores novedades incorporadas en esta quinta revisión de HTML. Bien, entonces, si os acordáis, en vídeos anteriores, voy a ponerme el lápiz, vale. En vídeos anteriores, en el vídeo anterior hicimos una estructura, hicimos un boceto, en donde ese boceto lo convertimos a la versión de HTML4. Hicimos la estructura con nuestro editor de código Atom, ¿vale? Y el dibujo que teníamos era este. Nosotros teníamos nuestra web, teníamos aquí el logotipo, teníamos aquí unos elementos de navegación, teníamos una imagen, teníamos aquí 3 bloques de imagen, título, texto, imagen, título, texto, luego teníamos una cita y luego teníamos un apartado que era imagen, título, texto, imagen, título, texto, y teníamos un apartado que eran una lista, otra lista y iconos de redes sociales, ¿vale? Este era nuestro boceto. Entonces, lo que hicimos, que fue lo primero de todo, antes de empezar con nuestra estructura, era empezar a generar ese agrupamiento de cajas, ¿no? Que decíamos, porque todos son cajas o matrioscas, como lo preferamos decir. Entonces, primero identificamos 3 grandes bloques, que si os acordáis eran estos principales, que era un bloque, el primero que habíamos visto. Luego habíamos visto otro bloque por aquí y luego habíamos visto otro bloque por acá, ¿no? Que nosotros le habíamos llamado, que esto era la cabecera, esto era el contenido y esto era el pie. Y dentro de estos grandes bloques habíamos empezado a generar otros bloques a su vez. Aquí uno que era un enlace con imagen, esto que era un div con elementos o un listado de elementos, una imagen, esto lo separamos en 4.
Bien, dentro de este principal, esto lo separamos en 3. Bien, pues este trabajo se tiene que seguir haciendo exactamente igual. Lo que cambia, ¿qué es? Lo que cambia es que nosotros cuando hacemos agrupaciones, en la versión de HTML4, ¿qué etiqueta clásica teníamos? Si os acordáis, aquí lo que nosotros hicimos era, teníamos un div en el que dentro le poníamos el enlace que tenía la imagen. Y luego creo recordar que también pusimos, no sé si era un listado, que era un UL que contenía LIs, que dentro de cada LI estaba el enlace. Esto era la cabecera. Luego para el contenido que hicimos también un div, que dentro de este div a su vez había 4 divs. Bueno, el primero, creo recordar, perdonad, que el primero, como es simplemente la imagen, el primero era la imagen simplemente, pero que perfectamente podríamos poner un div con la imagen dentro. Nadie nos está diciendo que no podamos hacer un bloque de esta manera. El siguiente era un div que a su vez tenía un título. Y creo recordar que también tenía otro div que a su vez tenía 3. Que tenían imagen, título, párrafo. Bien. Esta era un poco la organización que íbamos haciendo. Entonces, la única etiqueta que teníamos para hacer agrupaciones era la etiqueta div. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como todo eran divs y queríamos poder identificarlos a cada uno de ellos, lo que hicimos fue, para posteriormente darles estilos y poder seleccionarlos, utilizamos el atributo del identificador, que es global, que se puede aplicar a cualquier etiqueta, y le dijimos, venga, pues este div va a ser el div con el identificador cabecera, este div va a ser con el identificador contenido. Y así lo tendríamos que ir haciendo por cada uno de esas etiquetas que coinciden en nombre, ¿vale? Para poder identificarlos. Pero este div no aporta ningún valor semántico, ninguno. Entonces tiene dos fallas. Una, que tendría que utilizar muchas etiquetas div y por tanto identificarlos para posteriormente darles estilos. Y otra que esta caja o esta agrupación de elementos no aporta valor semántico. Entonces aquí es cuando en la quinta revisión de HTML se dijeron, oye, pues en vez de que solo haya una única etiqueta, o la más general, ¿no? Que es la div, que nos permita agrupar, ¿por qué no creamos más etiquetas que permitan agrupar y que además aporten valor semántico? Porque en todas las webs, de una forma u de otra, pero en todas tienen una cabecera, tienen un contenido y tienen un pie. Pues encontraron un patrón común. Oye, pues si todas las webs tienen ese mismo tipo de etiquetas, pues ¿por qué no generamos unas etiquetas apropiadas que especifiquen que lo que está ahí englobado es la cabecera, es el contenido y el pie? De ahí surgen las siguientes etiquetas. De ahí surgen unas etiquetas nuevas que sustituirían a las que estábamos comentando. Esta, en vez de ser div, sería una etiqueta. Perdón, esta, en vez de ser div con el identificador de cabecera, tendríamos una única etiqueta que es head. ¿Vale? Que es de las que estábamos comentando, que aparecen como etiquetas nuevas. Vamos a ver si aparecen por aquí. ¿Veis? Es de las etiquetas nuevas que aparecen en la versión de HTML5. Pero aparecen más, fijaos una que aparece por aquí. Footer. Vale, ¿esta etiqueta a quién va a reemplazar? Esta etiqueta reemplazaría a ese div con el identificador pie, ¿no? Entonces aquí podríamos utilizar la etiqueta footer. Y luego también existe una para la de contenido, es decir, que en vez de tener el div con el identificador de contenido, podríamos tener una etiqueta que se llama main, que especifica contenido principal. Si yo tuviese, por ejemplo, un contenido principal y un contenido secundario, que muchas veces se suele encontrar en esta disposición, tenemos cabecera, tenemos contenido, tenemos pie, pero el contenido se divide en dos, ¿no? Que es el contenido principal y un contenido secundario, en donde suele haber banners o donde suele haber links a otros sitios, ¿vale? Pues este suele ser el contenido principal y este suele ser un contenido secundario. Aside sería la etiqueta, ¿bien? Aside identifica y el significado semántico que da es, oye, es un contenido de la página, pero que si se eliminase no haría perder el significado total de la web, ¿no? Es decir, si yo ahora, por ejemplo, me eliminase todo el contenido principal, la web perdería sentido, porque no sabríamos de qué va. Pero si yo elimino este bloque,
se seguiría entendiendo perfectamente. Por eso se llama un contenido secundario, que no aporta excesivo valor. Bien, entonces estas son algunas de las etiquetas nuevas que HTML5 o en esta nueva versión aparecen para poder prescindir de utilizar siempre la etiqueta div con los identificadores. Eso no quita que luego a estas etiquetas, si queremos, le podemos poner el identificador. Otra cosa es que tenga mayor sentido, porque realmente en cada página, en cada documento HTML solo va a haber un footer. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos la página index.html, tenemos la página de contacto.html y tenemos la página de productos HTML, cada una va a tener su estructura. Esta va a tener una forma, esta va a tener otra, pero seguramente la estructura principal va a ser la misma. Es decir, la cabecera y el pie seguramente sean el mismos, ¿vale? Lo que cambiará seguramente sea la parte del contenido. Es decir, aquí habrá pues una imagen principal, aquí estarán los tres elementos, aquí por ejemplo pues puede haber un formulario y aquí puede haber un mapa de Google, aquí puede haber un listado de productos y un acceso rápido al contacto, ¿vale? Por ejemplo. Bien, lo que cambia es el contenido principal, pero la estructura es la misma. Entonces, cada una de estas tendrá su propia cabecera, su propio main y su propio footer. Las tres, es decir, este tendrá su etiqueta header, su etiqueta main, etiquetas de apertura y cierre, ¿vale? Lo estoy haciendo solo con la etiqueta de apertura para poder ahorrar tiempo. Esta tendrá su etiqueta de header, esta también tendrá su etiqueta de header, esta tendrá su etiqueta de main. Esta también lo mismo. Y su etiqueta de footer. Lo que seguramente varíe es aquello que se encuentre dentro de la etiqueta de main. Seguramente este sea lo variante. Y seguramente lo que esté dentro del header y el footer sea lo mismo. Porque normalmente en las webs las cabeceras y los pies se mantienen en todos los documentos que conforman el sitio. ¿Vale? Vale, entonces, ¿de qué me sirve poner el identificador? Bueno, ya veremos más adelante cómo con las hojas de estilo yo puedo tener una única hoja de estilos. Voy a ponerlo aunque sea en otro color, por ejemplo en verde. Yo puedo tener una única hoja de estilos, ¿vale? Aquí, perdonadme la letra, ¿vale? Una única hoja de estilos, que es un documento con cualquier nombre que queramos darle y la extensión .css, ¿vale? Esta hoja de estilos se la voy a poder cargar a los tres elementos. Bien, entonces yo en la hoja de estilos lo que puedo hacer es atacar a estas etiquetas para darles aspectos estéticos. Es decir, yo puedo decir que los header, ya veremos cómo es la sintaxis, yo quiero que tengan un background, perdona que lo he escrito mal, no sé, background yo quiero que sea de color rojo. Entonces, como esta hoja de estilos la tienen estos tres documentos, cada etiqueta llamada header que toma este mismo nombre, en cada uno de ellos se verá de color rojo. Bien, pero si yo quiero que uno en particular tenga un aspecto diferente, yo a este le puedo poner un identificador para diferenciarlo. Entonces, para eso nos va a servir también los identificadores, porque yo le puedo poner a este header que tenga el identificador, por ejemplo, principal. ¿Vale? Entonces, yo en la hoja de estilos, yo podría decir que el elemento con el identificador principal, acordaros que este símbolo lo hemos visto con las anclas, yo quiero que tenga el color black. Entonces, este se pondría en negro, pero todos los demás se pondrían en rojo. Bien, esto es un adelanto, lo veremos más adelante en la parte y profundizaremos en esto mucho más despacio en la parte de CSS, pero es para que veamos que estas etiquetas nuevas nos ayudan a diferenciar y para que no todos sean divs, además aportan significado semántico y además nos van a ayudar luego también para los estilos, ¿vale? ¿Qué significa esto de valor semántico? Bueno, pues que cuando un navegador
empiece a leer el contenido de arriba a abajo y de izquierda a derecha, vea que todo lo que se encuentra ahí dentro contenido es la cabecera o es la parte que seguramente contenga los enlaces al resto de documentos. Todo lo que esté dentro de la etiqueta de main es el contenido principal. Y el footer pues seguramente también esté compuesto de links a otras páginas o de contacto o de un acceso a un formulario o de un mapa, ¿vale? Entonces ya se esperan ciertos contenidos dentro de estas etiquetas. Entonces, volviéndonos a esta estructura que teníamos, si os acordáis, nosotros hicimos un ejercicio en donde hicimos esta misma estructura pero dentro de nuestro atom. Entonces vamos a convertirlo. Vale, para ello teníamos en nuestro ejercicio de clase teníamos esta estructura HTML, que si yo lo abro con el atom para que lo veáis, vamos a abrir el atom y vamos a lanzar nuestra carpeta, cierro las que me sobran, vale, y teníamos nuestro index. Vale, entonces nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Nosotros hicimos estos tres grandes bloques contenedores que los llamábamos div. Dentro de la cabecera teníamos dos elementos que eran el enlace y el enlace con la imagen y el listado de elementos. ¿Veis? Si os fijáis tenemos el enlace con la imagen dentro y el listado con los LIs dentro. Bien, dentro del footer, por ejemplo, teníamos, o dentro del pie, teníamos tres elementos. Teníamos un listado, otro listado y un div. Decidimos darles este tipo de nombres a las cajas. Perfectamente este primero, en vez de ser un UL con LIs, podría ser un div con párrafos dentro. Perfectamente, y luego por estilos ponerles un puntito por delante a los párrafos, ¿vale? Pero tiene más sentido que si yo misma identifico que esto es una lista, pues que utilice la etiqueta apropiada para especificar que eso es una lista. Pero por poder yo podría hacer un div con tres párrafos o un párrafo con tres spans dentro y luego por estilos darle el aspecto que yo quiera. Pero no sería lo suyo. Lo ideal es que busquemos la etiqueta que va más acorde con lo que estoy queriendo transmitir. Bien. Vale, pues ¿cómo vamos a convertir esto con las nuevas etiquetas de HTML5? Bien, pues me voy a duplicar el ejercicio. Vamos a ver. Sí. Vale, le vamos a cambiar el nombre. Vale, me voy a abrir el ejercicio. Este lo vamos a cerrar. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cambiar unas etiquetas por otras. Por ejemplo, nosotros hemos visto del listado de etiquetas que tenemos, que incluso las podríamos revisar o podríamos mirar estas. De todas maneras, lo que os comento, en el curso tenéis unos PDFs rápidos que hacen referencia a las etiquetas que existen, etiquetas de textos, etiquetas que sirven para agrupar, etiquetas de listas, y lo que está en verdecito, por ejemplo, son los atributos. O tenéis otro documento que igual lo veis mejor, lo visualizáis de forma mejor, en donde a la izquierda me aparecen todas las etiquetas, luego un poquito de información, la versión en la que se incorporan y los atributos posibles. Bien, entonces podríamos estar buscando todas las etiquetas que se incorporan en esta nueva versión de HTML5. Pues bien, de estas etiquetas que aquí aparecen, que este sería el diccionario, nosotros tenemos que buscar cuál de estas va más acorde a lo que yo quiero transmitir. Aquí aparecen muchas, puede parecer abrumador, pero realmente de todas las que aparecen aquí se pueden utilizar un 40% de todas las que aquí existen. Muchas de ellas seguramente no las utilicéis, y sobre todo si no estáis trabajando con JavaScript y simplemente con HTML. Vale, entonces volvemos aquí a nuestro ejercicio y decimos, vale, pues oye, yo en vez de querer tener un div con el identificador cabecera, yo sé que existe una etiqueta que se llama header, que esto lo reemplaza. Muy importante, no cambiemos solo la de apertura, también tenemos que cambiar la de cierre, ¿vale? Entonces tendríamos nuestra etiqueta de cabecera. Luego, otra etiqueta de las principales que aparecen dentro de HTML, bueno, pues tenemos la del contenido principal. Tenemos nuestra etiqueta, a ver si nos aparece por aquí, nuestra etiqueta de main. A ver si nos aparece, pues no nos aparece por aquí la etiqueta de main. La podremos buscar. Main. Vamos a ver si nos aparece.
como lo tengo tan pequeño, al final ni lo veo. Dame un segundo que me lo pongo un poquito más grande. Seguramente lo estaréis viendo, yo no lo estaré viendo. Bueno, por aquí nos tiene que aparecer la etiqueta de main, ¿vale? La que nos especifica que es un contenido principal, ¿vale? Main tag HTML5, ¿vale? Para que veamos que es una etiqueta que nos especifica el contenido principal de nuestro documento, ¿vale? Os recomiendo la página de W3 School, sobre todo si queréis adentraros en la parte de JavaScript para ver un poquito en qué consiste, y también tenéis más información sobre lo que estamos viendo en el curso, ¿vale? Pero sobre todo en la parte de JavaScript. Bueno, ya tenemos la etiqueta principal de main, que es nuestro contenido principal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en nuestro diseño teníamos que este gran bloque para nosotros era el contenido principal, es más, le habíamos puesto el identificador de contenido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en vez de poner el identificador de contenido, sustituimos el div con ese identificador y no se nos olvida cambiar la etiqueta de cierre. Y para el pie, lo mismo. Podríamos cambiar nuestro div con el identificador del pie por la etiqueta directamente de footer. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, pues nosotros tenemos que ir buscando las etiquetas que aquí aparecen para ir viendo qué podríamos reemplazar o qué podríamos utilizar. Por ejemplo, otra etiqueta que existe la etiqueta nav. La etiqueta nav, que especifica navegador, ¿vale? Esto es un conjunto de elementos, o sea, lo que nos está queriendo decir es que nav es una sección cuyo contenido son enlaces a otros sitios. Fijaros, bueno, lo que pone aquí, representa una sección de una página cuyo propósito es proporcionar enlaces de navegación, ya sea dentro del documento actual o a otros documentos. Bien, a ver si nos pone algún ejemplo. Bien, pues aquí lo tenemos. Entonces, esto a nosotros nos pasa, es decir, nosotros tenemos en nuestra web este primer bloque o caja que es un conjunto de elementos clicables, que son enlaces, que habíamos puesto que era un listado de LIs. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, podríamos generar una caja por encima, es decir, este UL introducirlo en una caja de nivel mayor que me ayude a aportarle valor semántico. Es decir, en vez de que simplemente y meramente sea un listado de enlaces, aquí estoy cambiando ya significado semántico. Estoy diciendo que esto es un conjunto de elementos de tipo enlace. Estoy diciendo que esto es un conjunto de elementos que nos van a llevar a otros sitios. Esto el navegador cuando lo lee, cuando quiere crear la estructura del sitio y ver a qué enlaces o a qué páginas estoy llevando desde esta web, es decir, un navegador cuando entra lo primero que hace es ver a qué otros sitios lleva para encontrar esas otras páginas. Bien, no sé si alguna vez habéis buscado. Pues yo, por ejemplo, voy a buscar Zara directamente. ¿Veis estos todos enlaces que aquí me ofrecen? ¿Por qué me los ofrece Google? Vale, Zara tiene su index, su página principal, y desde su index hay un bloque de tipo nav, ¿vale? Que se incorporan otros enlaces y estos enlaces seguramente lleven a estas otras páginas. Entonces el Google lo que ha hecho es ir a la página principal, estudiar qué otros enlaces ahí aparecen y mostrarlos aquí como resultados de búsqueda. De ahí es importante que le ayudemos a los buscadores a especificar, oye, esto es el nav, es el conjunto de enlaces, ¿vale? Para eso nos sirven. También podríamos decir, si estos de aquí abajo fuesen un conjunto de enlaces, también podríamos decir que son de tipo nav. Quiero recordar que hicimos que únicamente fueran de tipo texto, pero lo dicho, si fueran de tipo enlaces, perfectamente, para que lo veamos, podríamos llevarnos esta estructura también. Es decir, puede haber tantas etiquetas nav en mi documento como consideremos. Y lo mismo, incluso, igual nos interesa que las redes sociales también sean un nav. Otra cosa es que queramos decirle a nuestro buscador que son enlaces que igual luego me interesa que aquí aparezcan. Si no, pues decimos simplemente enlaces sin ningún tipo de valor semántico mayor y listo. Más etiquetas que podríamos utilizar. Bueno, pues si os acordáis, aquí decíamos que primero teníamos un gran bloque con una imagen. Me voy a ir al contenido aquí, perdón, al contenido. Teníamos un gran bloque con una imagen, un gran bloque con 3 elementos, un gran bloque con una cita. Bien,
Pues en vez de decir un gran bloque o un gran bloque, para mí son contenidos diferentes. Entonces, HTML5 se creó una etiqueta que es una etiqueta sección, que me permite diferenciar contenidos diferentes dentro de una misma página. Es decir, lo que yo estoy mostrando aquí es diferente a lo que estoy mostrando aquí, diferente a lo que estoy mostrando aquí. Incluso diferente a lo que estoy mostrando aquí. Pero lo que estoy mostrando aquí, este y este seguramente tengan una entonación parecida o vayan referenciados a lo mismo. Es decir, si este bloque son servicios, pues aquí será el servicio 1, servicio 2, servicio 3. Si este bloque son noticias, esto es la noticia 1, la noticia 2. Noticia 1 y noticia 2 son lo mismo, son noticias. Servicio 1, servicio 2, servicio 3 es lo mismo, son servicios. Pero servicios y noticias son distintos. Entonces yo tengo dos secciones y dentro de cada sección tengo lo que se denominan artículos. Entonces para ello HTML5 nos creó estas etiquetas, para lo cual existe una etiqueta que es la etiqueta section, en la que voy a abrazar estos tres elementos hasta aquí, ¿vale? Y luego teníamos este titular que tenía como elemento un elemento contenedor que a su vez tenía estos tres artículos. Bueno, pues yo este div lo puedo mantener porque no me molesta, porque lo quiero poder agrupar, pero no quiero aportarle valor semántico porque ya tengo la sección principal. Pero estos div pequeños, en vez de ser div, pueden ser perfectamente, pueden ser artículos, porque para mí esa caja contenedora que engloba una imagen, un título y un párrafo, para mí es un artículo. ¿Por qué es un artículo? Porque se encuentra dentro de una sección y hay diferentes artículos con contenidos diferentes, pero que tienen relación semántica dentro de un mismo bloque. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Que quiero utilizar etiquetas div porque me es más claro? Por poder podemos utilizar etiquetas div para todo. Pero ya que existen etiquetas que aportan ese significado, pues ¿por qué no utilizarlas? Luego teníamos el block quote, que es la cita. Pero si yo quiero, perfectamente puedo utilizar una etiqueta section, incluir dentro el block quote, para así diferenciar diferentes secciones y decir que mi contenido principal está lleno de secciones. Y lo mismo lo puedo hacer para la imagen. ¿Tiene sentido tener una caja para solo agrupar una única caja? No tiene mucho sentido, porque es como si dijésemos que quiero meter una bolsa dentro de otra bolsa. No, si yo tengo 2, 3 bolsas y las quiero meter dentro de una mayor para que me sea más fácil transportarlas a futuro, tiene sentido. Pero una dentro de la otra, no. A no ser que estemos aportando valor semántico, que entonces sí, que es, en este caso, esta sería la excusa por la que la estamos utilizando. Y lo mismo para el block quote. Y para este apartado, pues un poco lo mismo. Podríamos tener una sección que esté llena de artículos, que es lo que hemos dicho que podrían ser las noticias. Artículos, artículo, artículo y artículo. Y cada artículo tiene su imagen y tiene su conjunto de título y texto, que para esto ya tengo la etiqueta div que me lo agrupa y no tengo otra que me aporte mayor valor. Entonces, si os fijáis, dentro de la etiqueta principal main, ¿qué es lo que tengo? Tenemos 4 secciones. Ahora ya se entiende mucho mejor. Y dentro del header, ¿qué tenemos? Tenemos el enlace y el nav. Y dentro del footer tenemos el nav, el UL y el div. Dame un segundo. Vamos a ver que esto se vea. Vale. Ahí. Vale, entonces dentro del header tenemos un enlace y un nav. Dentro del main tenemos 4 secciones y dentro del footer tenemos un menú de navegación, un listado y un conjunto de elementos. Esto se ve mucho mejor y seguramente se entiende mucho más a simple vista, pues imaginaos los navegadores, que si mostramos el que teníamos del ejercicio anterior, que lo voy a reducir para que lo veáis. Vale. Pongo uno al lado de la otra. Este es el de HTML5 y este es el de HTML4, ¿vale? En el de HTML4, fijaos la cabecera. Era un div con un enlace y un UL. Aquí es un header, que ya me está dando mucho más información, un enlace y un
nav, un conjunto de elementos de navegación, mientras que antes era simplemente un UL. Luego tenemos un main con 4 secciones, contenido principal con 4 secciones diferenciadas. Aquí en cambio, ¿qué teníamos? Un div con una imagen, un div por aquí, una cita por allá, un div por aquí, todo era lo mismo, no había una jerarquía. Y en el pie teníamos un div con un UL, otro div, todos son divs. Y aquí en cambio tenemos un footer con un menú de navegación, un conjunto de elementos y un div que agrupa más información. Si os fijáis, queda mucho más estructurado con estas etiquetas nuevas que con estas otras etiquetas de HTML. Estas etiquetas se pueden utilizar en navegadores modernos, pero también en las últimas actualizaciones y en versiones antiguas también, ¿vale? Estas no nos van a dar ningún tipo de problema. Cuando decíamos que HTML5 se tenía que utilizar en navegadores modernos, principalmente se habla para el uso de JavaScript o para etiquetas que utilizan canvas o métricas o etiquetas posibles nuevas de formulario, pero estas etiquetas de estructura las podéis utilizar sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de temor, ¿vale? Nuevas etiquetas que han aparecido dentro de HTML. Bueno, fijaros que si yo voy a abrirlo en el navegador, ¿vale? Este es el resultado, que es exactamente igual al que habíamos obtenido en la versión con las otras etiquetas, ¿vale? Pero quería comentar con vosotros otras nuevas que también han aparecido con esta nueva versión de HTML5, ¿vale? Porque si aquí si os acordáis, nos dicen que aparecen algunas que son de tipo semántico, como son por ejemplo el header, footer, article y nav, ¿vale? Pero existen también otras etiquetas que nos permiten adjuntar archivos multimedia, que son como que son los audios y los vídeos. Esto ha sido realmente el gran boom en esta parte de HTML5, porque nosotros para insertar un audio y un vídeo, lo único que podíamos hacer era insertarlo pues gracias a YouTube o a Vimeo, en donde podíamos subir el vídeo primeramente a estos reproductores de vídeo y luego volcarlos en nuestra web. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver en esta posible sección, en la primera sección, por ejemplo, ¿vale? Que nosotros teníamos la imagen, bueno, pues en vez de poner la imagen voy a querer poner un audio y un vídeo, o un vídeo. Vamos a trabajar con el vídeo. Si yo me voy, por ejemplo, a YouTube, a insertar cualquier tipo de... Vamos a buscar... Uy, YouTube, por ejemplo, vamos a buscar HTML5. Pues, por ejemplo, cualquier vídeo de... Mira, vamos a buscar. Vale, bueno, pues este vídeo, por ejemplo, que es un seminario que impartí. Vale, bueno, pues imaginaos que yo quiero poner este vídeo, lo quiero poner en mi web, ¿no? Pues ¿qué es lo que hago? Bueno, pues subo el vídeo primero a YouTube, ¿vale? Y luego lo inserto en mi web. ¿Cómo se inserta esto en mi web? Bueno, pues yo puedo coger cualquier vídeo de YouTube e insertarlo. ¿Cómo? Desde la opción de compartir, insertar, ¿vale? Y aquí me aparece una etiqueta de HTML que es la etiqueta iframe. Esta etiqueta iframe yo la copio, la pego dentro de mi documento HTML, fijaos aquí la he copiado, y vamos a entenderla un poquito, porque aquí si os fijáis tengo una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre. Diréis, pero no alberga contenido. No hay que introducirle ningún contenido, ¿vale? A esta etiqueta iframe, pero sí que tiene su etiqueta de cierre, ¿vale? Esto es normal, no debemos de introducir nada dentro de esta etiqueta. Lo que sí que nos va a servir mucho son los atributos. Tenemos el atributo width y el atributo height. Acordaros, anchos, altos, colores, lo mejor es hacerlo desde el hojas de estilo. Pero bueno, existen etiquetas como es la de imagen o como es la de... Voy a ponerle, pues por ejemplo, imagen, como es la de iframe o como es la de vídeo, que lo veremos más adelante, a la que le podemos poner el atributo width directamente sin especificar unidad de medida, ¿vale? Entonces le estamos dando un tamaño a la ventana y en esa ventana lo que va a cargar es esta ruta. Si yo copio esta ruta y me la pego en el navegador, lo que tengo es el vídeo en grande. Entonces, lo que aquí estamos haciendo en el iframe es este super vídeo que aquí está en grande, lo está metiendo en una ventana que tiene este tamaño. Ya esa ventana que tiene este tamaño y que carga este contenido, le ha puesto un borde 0, ¿vale? Y va a permitir que se reproduzca automáticamente y que se permita el ancho completo de pantalla. Este atributo de permisiones, esto lo concede directamente YouTube. Si os fijáis, si yo, por ejemplo, le quito opciones, ¿vale?
lo que hace es modificar, ¿vale?, los parámetros que aquí aparecen dentro del iframe, ¿vale? Pero esto nos lo da YouTube. De aquí como mucho podría quitar el autoplay si no quiero que se empiece a reproducir automáticamente. Entonces, si os fijáis, si yo guardo y ejecuto esto en mi navegador, ¿vale? Tenemos aquí, si os fijáis, no se reproduce automáticamente. Esto quiere decir que YouTube hay algún parámetro aquí que no está cogiendo correctamente. Esto ya nosotros no lo podemos controlar. Esto es parte de YouTube. Nosotros lo único que podemos hacer es copiar, pegar y cambiar el parámetro del ancho o del alto, ¿vale? Entonces ya tengo nuestro vídeo. Yo le puedo dar al play y reproducirlo y ya tengo el vídeo dentro de mi web. Y lo mismo que hago con YouTube, lo puedo hacer con Vimeo o lo puedo hacer incluso con Google, ¿vale? Aunque lo de Google no es un archivo multimedia, porque no es ni un audio ni un vídeo, pero igual me es interesante. Entonces, ya que os estoy explicando la etiqueta de iframe, iframe es una etiqueta de ventana, ¿vale? Entonces, Google, si nosotros ponemos alguna dirección, pues vamos a poner Puerta del Sol Madrid y nos vamos al mapa. Imaginaos que yo en el pie de mi sitio web, ¿vale?, pues quiero poner una cuarta columna, ¿vale?, que sea una cuarta columna a la que le puedo poner un título, pues por ejemplo localización, y le quiero poner el mapa. Bueno, pues en Google, ¿vale?, si queremos que este mapa se encuentre dentro de nuestra web, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo mismo, lo que tengo que dar a compartir e insertar. Lo mismo que en YouTube y lo mismo que en Vimeo. Compartir e insertar. Copiamos la etiqueta, venimos aquí, la pegamos y lo mismo, esto me está generando una etiqueta iframe, que es una ventana en la que me va a cargar todo este contenido. Nosotros podríamos copiar y pegar como hacíamos en YouTube, pues dependerá de cómo esté configurado. Google, por ejemplo, esto no lo permite, ¿vale? Pero tenemos los mismos atributos, el width y el height. Pues igual quiero que esto sea más pequeño, por tanto estos parámetros los puedo cambiar o los puedo hacer más grandes. De esta manera voy a mi web y refresco y ahí también tendríamos nuestro vídeo. Bien, pues una vez que ya tenemos nuestro mapa y nuestro vídeo, pero si os fijáis es con la misma etiqueta iframe, porque esa etiqueta iframe lo que lo que representa es una ventana a esto que estoy cargando, ¿vale? Vamos a ver lo que os comentaba, que es, oye, cómo podíamos insertar archivos multimedia dentro de nuestras webs gracias a HTML5, porque si no antes la única opción que teníamos, como decimos, es esta, subía el vídeo o el audio y posteriormente gracias a la etiqueta iframe, pues lo tenía que cargar. Otra opción era utilizando Flash. Flash, no sé si algunos de vosotros os acordaréis, pero bueno, Flash se puede seguir utilizando sin ningún tipo de problema, pero con la aparición de los dispositivos móviles fue decayendo su uso. ¿Por qué? Porque el navegador que está instalado en los dispositivos móviles no era capaz de ejecutar Flash. Un dispositivo móvil como tal sí que es capaz de utilizarlo, es más, hay muchos juegos que están realizados en Flash, pero el navegador de estos dispositivos no, ¿vale? Por si alguno os suena, bueno, el lenguaje de programación de Flash era ActionScript, ¿vale? Y se podían realizar muchas interacciones, muchas páginas, muchas animaciones, ¿bien? Entonces, pero se tuvo que dejar de utilizar. Entonces, con Flash sí que podíamos introducir audios, vídeos dentro de nuestras páginas web. Pero con el aumento del uso de los dispositivos móviles, pues esto se dejó de usar. Por tanto, los vídeos y los audios se quedaron como un poco en el olvido, que nadie ya los podría utilizar porque Flash tampoco se utilizaba. De ahí la importancia de que HTML5 incorporase estas nuevas etiquetas. Bien, entonces para insertar una etiqueta de audio o una etiqueta de vídeo es tan fácil como utilizar la etiqueta de audio o como utilizar la etiqueta de vídeo. Lo importante que tenemos que saber aquí es la ruta que le vamos a cargar a nuestro audio o la ruta que le vamos a cargar a nuestro vídeo y los atributos que queremos utilizar. Bien, ¿qué atributos podemos utilizar? Bueno, pues si nos vamos a nuestra guía de referencia y buscamos nuestra etiqueta de audio, a ver si soy capaz de verla. Audio, aquí la tenemos, un poquito pequeña, a ver si la puedo hacer un poco más grande.
audio tenemos aquí una serie de atributos que son el autoplay, autobuffer es para que nada más que se cargue la web ya cargue un poquito de audio, autoplay es para que se empiece a reproducir automáticamente, que tenga controles de audio, que se reproduzca en bucle una vez terminado y la ruta. Yo puedo venir aquí y decirle, vale, pues quiero que tenga el atributo src para especificarle la ruta, quiero que sea autoplay, este no hace falta ponerle ningún valor, ¿vale? Con ponerle el atributo sería suficiente, y quiero que tenga controles. ¿Vale? La ruta del audio que le queremos poner, bueno, pues puede ser ruta relativa o ruta absoluta, en función de si el audio lo tenemos en nuestra carpeta o no. Yo ahora mismo no tengo ningún audio descargado, pero podríamos coger audio download, ¿vale? Convertir cualquier extraer cualquier audio de algún vídeo de YouTube, ¿vale? Ojo con los permisos y con los derechos de hacer estas acciones, ¿vale? Esto sería solo para el ejercicio, o coger bancos de audios gratuitos, ¿vale? Y aquí lo que queríamos es introducir la ruta. Si yo, por ejemplo, tengo dentro de mi carpeta, tengo un audio incluido dentro de la carpeta IMG o dentro de una carpeta de files, lo que fuese, bueno, pues desde el documento en el que estoy, quiero que dentro de la carpeta docs me cargues el sonido.mp4, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues sonido. Lógicamente esto ahora mismo no va a reproducir absolutamente nada porque no tengo, esa ruta no existe y no tengo ese sonido, ¿vale? Por tanto, pues no nos lo va a cargar. ¿Qué es lo que sí que hace? Nos pone los controles, ¿bien? Aquí tenemos los controles para poder reproducirlo o no. Estos controles se visualizan de forma diferente en cada navegador. Firefox tiene una apariencia, Chrome tiene otra, Explorer tiene otra, porque esto lo hemos dejado a manos del navegador, el que nos ponga estos controles, ¿vale? Nosotros no estamos diciendo ni forma ni nada por el estilo, ¿vale? Y para el vídeo, pues lo mismo, pondremos la ruta. Ah, bueno, por cierto, muy importante, el orden de los atributos no importa. Es decir, yo puedo poner el autoplay al principio, luego puedo poner controles y luego el src. Da igual, eso sí, lo más importante es que los atributos siempre estén en la etiqueta de apertura, nunca en la etiqueta de cierre. Bien. Y para nuestro vídeo, pues lo mismo, atributos que pueden tener nuestro vídeo. Vamos a buscar aquí nuestra etiqueta de vídeo. Aquí la tenemos y tenemos también estos atributos. Le puedo poner los controles, ¿vale? Si os fijáis, si yo le pongo los controles y me voy a nuestra web y refresco, pues aquí aparece una previsualización con unos controles, ¿vale? Es importante que les pongamos controles si queremos que el usuario lo pueda parar o lo pueda avanzar o lo que fuese, ¿vale? ¿Qué más atributos me permiten ponerle? Le puedo poner el width, le puedo poner el height. Le puedo poner un width. Acordaos que no hay que especificar unidad de medida, ¿vale? Le puedo poner un width, un loop, vale. Estos atributos también van a funcionar en función del navegador en el que lo estemos cargando. Acordaros que hemos dicho que las etiquetas HTML5 no funcionan en todos los navegadores, sí funcionan en los más modernos, ¿vale? Por eso, si yo tengo esta etiqueta con estos atributos y mi usuario está viendo mi web en un navegador muy antiguo, pues igual el loop no se le reproduce. Igual cuando termine no vuelve a empezar y el usuario le tiene que forzar. O igual no empieza a reproducirse automáticamente porque su versión de navegador aún no entiende este atributo dentro de esa etiqueta. O directamente igual no ve nada porque ni siquiera el navegador que tiene no interpreta esta etiqueta, ¿vale? Por eso es importante que conozcamos muy bien a nuestros usuarios. Bien, pues lo dicho, estas son etiquetas de las que hicieron más boom dentro de las versiones de HTML5 que nos permiten hacer la carga de archivos multimedia, siendo que antes lo podíamos hacer solo con iframe. También decir una cosa, si yo voy a utilizar la etiqueta audio y vídeo porque voy a tener mis archivos de audio y vídeo en mi carpeta, acordaos que luego todo esto por el FTP lo tengo que subir todo, es decir, que si yo tengo aquí mis audios y mis vídeos, mis 2 GB de vídeo, ¿vale? Yo luego esos 2 GB de vídeo con este archivo HTML, con las imágenes y con todo, lo tengo que subir por FTP a mi servidor. Esos 2 GB los estoy consumiendo de mi espacio de hosting. Es decir, que si yo tengo un hosting muy básico, igual no tengo espacio para contener ahí, para guardar ahí todos mis vídeos.
Entonces, pensemos muy bien en la calidad del hosting que tenemos contratado, porque igual nos interesa más guardarlos todos en YouTube, que es gratuito, y cargarlos mediante iframe, y así yo no ocupo espacio dentro de mi servidor. Ya esto dependerá de cómo nosotros prefiramos utilizar estos archivos, si queremos que estén a disposición de todo el mundo, que estén en la nube, o tenerlos nosotros. YouTube tiene una opción que es subir vídeos en formato oculto, que luego posteriormente nadie los va a encontrar en los resultados de búsqueda de YouTube, pero sí que puedo hacer iframes de ellos, ¿vale? Que es como, por ejemplo, están cargados los vídeos de este curso, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas opciones. De todas maneras, así a vista de pájaro nuevamente y por resumir, bueno, pues HTML5, ¿qué es HTML5? Es la quinta versión, la quinta revisión de HTML4, en la que se incorporan nuevas etiquetas, principalmente estas serían las más importantes, que dotan de significado semántico, que nos ayudan a estructurar mejor nuestra web, y luego las de archivos multimedia, como la de audio y la de vídeo. Y lo dicho, si queréis profundizar o empezar, más que profundizar, queréis empezar a adentraros no solo en la parte de estructura web y CSS, sino también en la parte de programación, os invito a que empecéis con la página de W3 School, en la parte de JavaScript, para empezar a coger con conceptos y conocimiento más de razonamiento lógico, que es lo que necesita la programación, mucho razonamiento lógico, mientras que en un HTML y CSS es meramente etiqueta, nombre y propiedades. Espero que os haya parecido interesante toda la parte de HTML5. Seguimos avanzando y nos va a tocar empezar a dar color y forma a todo esto con la parte de CSS3, que no es más que una tercera revisión de la versión de CSS. Todo esto en los siguientes vídeos.